Hoy vamos a explorar la historia de un único documento que, básicamente rediseñó por completo una nación justo después de una agitación política súper violenta. Y bueno, para entender todo esto, tenemos que viajar a un día de crisis total, un punto de quiebre absoluto en la historia de Chile. Y lo que pocos sabían era que en medio de todo ese caos, un grupo de economistas ya tenía, digamos, un plan listo, uno que iba a definir el futuro del país. Era un documento denso, enorme, que se volvería famoso y a la vez infame, y se le conoció como El Ladrillo. Ok, vamos a ver bien de qué se trata todo esto. Ok, para entender el plan, primero hay que entender qué fue lo que lo activó, ¿no? El catalizador de todo, el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Los eventos de ese día se desarrollaron a una velocidad increíble. Se pasó de los primeros informes de una insurrección a un asalto militar total contra el Palacio de Gobierno en apenas unas horas. Y en su última transmisión, justo antes del bombardeo, el presidente Allende le habló al país con estas palabras, que se volverían absolutamente memorables. Entonces, una vez que los militares tomaron el control, se toparon con una segunda crisis, una igual de grave. La economía del país estaba literalmente en caída libre. El problema número uno, el más urgente, era una hiperinflación tremenda, que tenía al país completamente paralizado. Estamos hablando de un 700% anual. Claro, los nuevos líderes eran expertos en estrategia militar, pero en economía, esa era otra historia. Para resolver ese caos, tuvieron que recurrir a un grupo de pensadores que, la verdad, nadie se esperaba. Y entonces, tan solo 3 días después del golpe, la Junta convoca a un economista muy respetado, Sergio de Castro. Y ahí es cuando se revela la existencia de este plan secreto. El plan era un documento enorme. Su título oficial era Programa de Desarrollo Económico, pero por lo grueso que era, se ganó rápidamente el apodo de El Ladrillo. Y bueno, lo que planteaba era una visión económica para Chile completamente nueva. Ahora, ¿quiénes escribieron esto? Se trataba de un grupo central de 11 economistas, un círculo bastante unido. Y el dato clave es que la mayoría venían con posgrados de la Universidad de Chicago. De ahí que poco después se los conociera como los Chicago Boys. Pero aquí hay un misterio que rodea a El Ladrillo. ¿Para quién lo estaban escribiendo sus autores? La mayoría de ellos aseguró que les tomó por sorpresa que la Junta lo tuviera, que ellos creían que estaban preparando un plan para un eventual gobierno democrático en el futuro. Bueno, entonces, ¿qué decía exactamente este documento tan influyente? Vamos a echarle un vistazo a las propuestas originales, porque algunas de ellas podrían ser una sorpresa. Si uno mira los objetivos declarados en el documento, sobre el papel parecen bastante moderados. Hablan de acelerar el crecimiento, sí, pero también de erradicar la pobreza extrema, de asegurar igualdad de oportunidades. De hecho, y esto es muy importante, el propio documento decía que este sistema era absoluta y completamente diferente del capitalismo clásico. O sea, rechazaba la idea de un gobierno pasivo y proponía un rol activo del Estado para que los mercados funcionaran como debían. El texto original, la verdad, era sorprendentemente moderado. Por ejemplo, proponía un arancel a las importaciones del 30%, que no es bajo. En pensiones, un sistema mixto, parte estatal, parte individual. E incluso, fíjense en esto, en privatización se hablaba de permitir empresas autogestionadas por trabajadores, un modelo casi colectivista. Era una mezcla de ideas. Pero aquí la historia da un giro, porque una cosa es lo que estaba escrito en el plan original y otra muy distinta es lo que se terminó haciendo. Con el tiempo, la teoría se convirtió en una política mucho más radical. Y aquí se ve clarísimo, el arancel que en el plan era del 30%, en la práctica se bajó a un 10%. La idea de empresas autogestionadas por trabajadores se descartó por completo y se avanzó en una privatización masiva. Los controles de capital que se proponía mantener, con el tiempo se eliminaron. Claramente envalentonados por el poder, los economistas fueron mucho más allá de sus propias ideas iniciales. Este giro también fue ideológico. Mientras que el objetivo de erradicar la pobreza extrema se mantuvo como prioridad, la cuestión de la desigualdad de ingresos fue, explícitamente desestimada. Hay una cita del que fue ministro de Hacienda en 1982 que lo deja clarísimo. Entonces, al final la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo una teoría económica se convierte en la realidad de todo un país? La historia de El Ladrillo nos muestra que un plan no es solo un conjunto de ideas. Su verdadero significado se moldea en la realidad política en la que se aplica y es capaz de convertir un borrador moderado en una revolución económica en toda regla.